A todos en el canal de español, ¿me pueden escuchar? Testing. Probando. No, testing. No, I'm testing. Testing. Yeah, we're good. Probando. Thanks. ¿Todo bien? Or is that switched on? Gracias. Testing. Probando. We're good. ¿Todo bien? Testing. Chequeando, Yes. probando. Okay. I just need permission to begin. We're all set. Everything's going. Estoy esperando para que me digan para comenzar. Todo está listo. Listo para continuar. Let's open with prayer. Vamos a iniciar con una oración. Amen. Yesterday's presentation En la presentación del día de ayer, we began looking at the subject of Babylon in reference to the subject of organization. nosotros comenzamos a ver el tema de Babilonia en referencia al tema de la organización. We looked at a number of spirit prophecy quotes. Nosotros vimos numerosas citas del espíritu de profecía. We went to the compilation 1888 and Nosotros also fuimos to the a, great controversy. nosotros fuimos a obras compiladas de 1888 y también al conflicto de los siglos. As we looked at those passages, Y a medida que veíamos esos pasajes, we created this graphic on the board here that we can see. nosotros creamos este gráfico que tenemos aquí en la pizarra que pueden ver. We saw the relationship between the first, second, and third angels' messages. Vimos la relación que existe entre el primero, el segundo y el tercer mensaje angelical. Depending upon which source reference you use, whether it's the 1890 document or the 1911 document, Dependiendo de cuál sea el documento o el material que tú vayas a buscar, si es el de 1888 o el de 1911, we saw that the angel of Revelation 18, verses 1 and 2, and the voice of Revelation 18, verse 4, were future but imminent. vimos de que la voz del ángel de Apocalipsis 18, versículos 1 y 2, o de Apocalipsis 18, versículo 4, era futuro e inminente. We also discussed the relationship between the first, second, and third angels' messages. También vimos cuál era la conexión entre el primer, segundo y el tercer mensaje angelical.
And we saw that even though the work of the first and second angel had finished, were past history, Y vimos también de que la obra del primer y segundo mensaje angelical habían culminado en historia pasada, that they were still truth for the present time. pero que aún eran verdad para el tiempo presente. And in the words of Ellen White, they were to run parallel with the third angel's message. Y en palabras de Elena White, ellos iban a correr en paralelo con el mensaje del tercer ángel. And she says in the message of the angel of Revelation 18, verse 1 and 2, these three messages would be combined. Tal como ella dice, los mensajes de Apocalipsis 14, el 1 y 2, estos tres mensajes iban a So combinarse. we discussed the combining of those messages Así que nosotros discutimos sobre la combinación de esos mensajes, because in great controversy, porque en el conflicto de los siglos, chapter 38, page 603, capítulo 38, página we 603, gathered the information nosotros reunimos la información. Can everybody hear my voice? Is it okay? ¿Pueden todos oír mi voz? Está bien. Está hablando desde el anciano Parminder aquí. Okay, so I guess the change was done at someone else's end because I haven't changed anything. Ok, así que alguien fue el que cambió algo porque yo no he cambiado nada. Can someone just tell me if I need to change any settings on my computer? You're fine. We hear you fine now. ¿Puede alguien decirme para entonces yo cambiar alguna configuración de mi computadora? No, todo está bien, te podemos oír bien. So what I had just mentioned was Así que lo que yo acabo when de you mencionar, combine what I've got on the board, which is manuscript 31 with great controversy, chapter 38, cuando tú puedes combinar lo que yo tengo allí ilustrado en la pizarra, lo cual es manuscrito 31 con el conflicto de los siglos, capítulo 38. hello? ¿Bien? We hear you. I'm waiting for Sister Shemaine to translate me. Te oímos. Estoy esperando por la hermana Shemin traducirme. Perdió la conexión. I think her internet has gone down. It looks Creo like que su she's internet. froze. Creo que su internet falló. We'll watch and get her back in. We're thinking she's frozen, so we're gonna watch real quick and see if she gets back in. Vamos a esperar un poco para ver si ella regresa. Creo que su pantalla se congeló.
Okay, I've been told to switch to another language. Ok, se me solicitó que cambiase a un otro lenguaje. Shall I switch or shall I wait? ¿Debería de cambiar o espero? She has a problem. Can you hear me? Ella tiene un Can problema. Shall ¿Puedes I switch or oírme? shall I wait? ¿Te puedo escuchar? Somebody said that she has ¿Cambio a o problem with espero? internet, and she just messaged me Alguien- too. She has a problem with Alguien me internet. dijo que So ella you can tiene switch problemas to con el another internet language and we'll y ella watch and también put me her back in. acaba de escribir diciendo que tiene problemas con el internet, así que bueno, puedes cambiar de salón y vamos a continuar hasta que ella regrese. We looked at manuscript 31 and Great Controversy, chapter 38. Nosotros vimos hacia manuscritos 31 y el conflicto de los siglos, capítulo 38. And when we do that, we see that Cuando this nosotros- angel of Revelation 18, verses 1 and 2, is a repeat of the second angel. Y cuando nosotros hacemos esto, vemos de que el ángel de Apocalipsis 18, versículos 1 y 2, es una repetición del segundo ángel. So once we understand that the angel of Revelation 18 from manuscript 31 is the repeat of the second angel, Así que una vez que nosotros entendemos de que el ángel de Apocalipsis 18 de manuscritos 31 es una repetición del segundo ángel, we can begin to understand how the combining of the messages work. nosotros ya comenzamos a comprender cómo funciona la combinación de los mensajes. The second and the third combine in that history where I got this arrow here, El, and they segun- combine because the second angel is repeating. el segundo y el tercer ángel se combinan en esta historia que yo tengo aquí, en esta flecha, y ellos se combinan porque el segundo ángel es repetido. And then all we need to do is to understand the work of the first angel in that history. Y todo lo que nosotros necesitamos hacer es comprender la obra del primer ángel en esa historia. So tell me if I need to change back to French Así que or if I remain in díganme, Portuguese. Someone así instruct que- me. díganme Up to you, si either way. me mantengo con el francés If o si she's me there and that's mantengo, what you want, then si me stay with mantengo her. con el portugués. Alguien que me diga qué es lo que yo hago. Todo depende de ti, tú puedes elegir hacerlo. So the reason why the first angel is repeated Así que la razón por la cual el primer ángel es repetido is when we consider the wording of the first angel. If we turn to Revelation 14, verse es 7. porque nosotros consideramos las palabras que dice el primer ángel. Si nosotros vamos a Apocalipsis 14, verso 7. We'll read together. Lo leeremos juntos. The first angel says with a loud voice, "Fear God, give glory to him, for the hour of his judgment is come, El and primer, worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of water." el primer ángel dice, que desea gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. The reason why that becomes significant La razón por la cual eso se torna importante is the following. es la siguiente. We can see on the board that the first angel completes its work at the arrival of the third angel in 1844. Podemos ver de que el primer ángel cumple su función a la hora que llega el tercer ángel en That's this 1844. arrow here that ends at the third angel. Esa es esta flecha que tenemos aquí, que termina cuando llega el tercer ángel. This is not new material that I'm presenting now. It's Esto a no, repeat of things I've said in the past. esto no es un nuevo material que estoy presentando ahora. Esto es solamente una repetición de cosas que ya yo había enseñado en el And pasado. what this is teaching is that the judgment hour that is referred to in Revelation 14:7
Y lo que esto nos enseña es que esta hora del juicio, que es mencionada en Apocalipsis 14:7, is not the executive judgment as the Millerites taught. They were wrong. no es el juicio ejecutivo tal como le enseñaban los mileritas. Ese pensamiento es equivocado. This is the investigative judgment that you can ascertain from an understanding of the sanctuary service in the Old Testament. Esto es un juicio investigador que tú puedes llegar a comprender cuando lo ves en el servicio del santuario en la tierra en el Antiguo Testamento. The investigative judgment that's mentioned in Revelation, the judgment that's mentioned in Revelation 14:7 El juicio que se menciona en Apocalipsis 14:7 is not the executive judgment no es or el the juicio destruction of the ejecutivo earth. o la destrucción de la tierra. It's the investigative judgment that's spoken of in the Old Testament. Es el juicio investigador, el In cual se connection with concentra the en el Antiguo sanctuary Testamento, service on the Day of Atonement. en conexión con el servicio del santuario en el día de expiación. And it's repeat when the angel of Revelation 18 comes down. Y es repetido cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende. Is indicating that the investigative judgment gets repeated. Y eso indica que el juicio investigador es repetido. Elder Tess has already laid out this line of history. La anciana Tess ya ha plasmado esta línea de historia. So whether you think of just the Millerite line or the line of Adventism, Así que, bien sea que tú pienses en la línea de los mileritas o en la línea del the adventismo, result is the same. el resultado es el mismo. You will get this first angel message repeating. Tú vas a tener este mensaje, este primer mensaje angelical repetido. And its repetition or the repetition of the investigative judgment Y es esta repetición o la repetición del juicio investigador occurs when the second angel is repeated. eso ocurre cuando el segundo ángel es repetido. We then went to some pioneer writings. Luego nosotros fuimos a algunos escritos de los pioneros. And we went to 1855. Nosotros And the fuimos work a of- 1855 We went to 1855 and the work of J.N. Andrews. y fuimos a 1855 la obra de J.N. Andrews. We looked at his document, Vimos su documento TAR, TAR, which is the three angels of Revelation 14. los cuales son los ángeles de Apocalipsis 14, los tres We ángeles de discussed the fall Apocalipsis of 14. Babylon, Nosotros discutimos sobre la caída de Babilonia and he gave us three definitions y él that nos dio tres are in definiciones common usage of what Babylon is. que son de uso común sobre lo que es Babilonia o se utilizan city of comúnmente Rome. para referirse a Babilonia, que son la ciudad de Roma, The Church of Rome, la iglesia de Roma, and he gave a third one. y él nos da una tercera. And he said Y él it dice, proves that it's not the city of Rome, y él dijo que él prueba que no es la ciudad de Roma and it's not the Church of Rome. y no es la iglesia de Roma. And he says in his own words Y él that dice it's basically some kind of religious entity.
En sus propias palabras, él dice que es alguna especie de entidad religiosa. He says that the fall of Babylon is a moral fall. Y él dice que la caída de Babilonia es una caída moral. It's not the burning of the city of Rome. No es la... And it's not when No es the la Church of Rome lost its civil power. No es la incineración de la ciudad de Roma y tampoco quiere decir que la iglesia de Roma perdió su poder. So in TAR 53.5, which you already read, Así que TAR 55. we 53.5. find that Nosotros nos dimos the cuenta fall que of Babylon is a moral fall. la caída de Babilonia es una caída moral. And he says, quoting, "For it is because she made the nations drunk with her wine." Y él dice, entre comillas, porque hizo beber a todas las naciones del vino de su fornicación. And we looked at chapter 17 of the book of Y Revelation, nosotros vimos entonces el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. and I asked the question Y yo if realicé- the mother was the same as the daughters, Y yo realicé la pregunta de si la madre era lo mismo que las hijas, or were they different? o si eran diferentes. And I received different Y answers. yo recibí diferentes respuestas. And what I put on the board was that a symbol can have more than one meaning, which you're all familiar with. Y lo que yo coloqué en la pizarra fue que un símbolo puede tener más de un significado, lo cual yo supongo que todos conocemos. But also the meaning can have two or more symbols. Pero también que el significado puede tener dos o más símbolos. We can do that through the work of juxtapositioning Y nosotros or podemos parabolic teaching. hacer eso al emprender la juxtaposición o Then I la asked the enseñanza por question, parábolas. is the woman the same as the daughters, or are they different? And Y I got luego- different answers. Y luego yo realicé la pregunta de que si esta mujer era lo mismo que las hijas y yo obtuve diferentes respuestas. And we came to the conclusion that actually they're the same. They're both Babylon. Y luego nosotros llegamos a la conclusión de que de hecho son la misma, ambas son Babilonia. So when you come to the statement in TAR 53.5, Así que cuando tú revisas esa declaración de TAR 53.5, when he says, "For it is because she made the nations drunk with her wine," cuando él dice, porque hizo que todas las naciones se embriagasen this con is su not, vino. as people teach, just the work of Catholicism. Esto no es tal como algunas personas enseñan, simplemente la obra de catolicismo. You have to consider the other religious organization Tú necesitas también considerar las otras organizaciones religiosas. and this is in agreement with what we read from the Spirit of Prophecy in GC 603, paragraph 2. Y esto está en concordancia con lo que ya nosotros leímos en el conflicto de los siglos, página 603, párrafo 2. In 54.1, En la página 54.1, he él quotes from the Bible when it says she made all nations drink of the wine of their fornication. él cita la Biblia cuando dice que porque hizo que todas las naciones bebiesen del vino del furor de su It says her fornicación. fornication was her unlawful union with the kings of the earth. Y él dice que esa fornicación era la unión The wine of this is that with which the church has intoxicated the nations of the earth. impía, era la unión impía con los reyes de la tierra, y que este vino era aquello con Which is la cual false la doctrine. iglesia intoxicaba a las naciones de la tierra, lo cual es Now, una doctrina these falsa. ideas are vital to understand Ahora, estas ideas son vitales de entender, because a clear understanding of statements such as this porque, help us to understand the following. porque una clara comprensión de declaraciones tales como esta nos ayudan a entender lo siguiente: That at the end of the world,
de que en el fin del mundo, when you go from the literal to the spiritual, cuando tú vas de lo literal a lo espiritual, from the beast to the copy of the beast, de la bestia a la copia de la bestia, you find that the work that's being portrayed here is not merely the work of the papacy. te das cuenta de que la obra que se está retratando aquí no es simplemente la mera obra del papado. And the model that Adventists have is essentially not fit for purpose. Y el modelo que el adventismo tiene esencialmente no cumple su propósito. We have this idea that the papal church is going to impose its dogma Nosotros tenemos, upon 100 plus nations of the planet. nosotros tenemos esta idea de que el papado va a imponer sus dogmas sobre las más de 180 naciones que componen la tierra. We have this idea that the papacy is going to go to the UN and force all the countries of the earth to do its will. Nosotros tenemos esta idea de que el papado va a llegar directamente a las Naciones Unidas y va a llegar y va a intentar imponer su voluntad ante todas las naciones de la tierra. This is not going to happen. Esto no va a suceder. These passages do not refer to such an experience, Este such an pasaje, event. este pasaje no se refiere a tal experiencia, a tal evento. We have come to a time period Nosotros hemos llegado a un periodo de tiempo where these false doctrines of the church have permeated society. donde estas falsas doctrinas de la iglesia han permeado dentro de la sociedad. And not just society in one or two countries. This is the society of every country. Y no la sociedad refiriéndose a 2 o 3 países, sino estoy hablando de la sociedad en cada país, en todos los países. We should not need reminding of the following fact: Nosotros no deberíamos de olvidar el siguiente hecho, that the papacy is not an homogeneous entity. de que el papado no es una entidad homogénea o íntegra. It's an entity comprised of 2 elements, Es una entidad compuesta de 2 elementos, just like the United States: tal como los Estados Unidos. conservative and liberal, Conserva- left wing, right wing. Conservador, liberal, a la derecha, a la izquierda. And what we need to understand is when we see passages such as this, Lo que nosotros necesitamos comprender es que cuando nosotros vemos pasajes tales como este, and we see that the kings of the earth have been intoxicated with the wine of Babylon, y nosotros vemos de que los reyes de la tierra han sido intoxicados con el vino de Babilonia. what is this intoxication? What is this wine? ¿Qué es esta intoxicación? ¿Qué es este vino? If we look at what's happening in the United States, Si nosotros vemos lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, we should be able to answer that question. nosotros seríamos capaces de responder esa pregunta. It's the ideas and the doctrines of conservative Protestant America. Son las ideas y las doctrinas de la América conservadora protestante, o de la América protestante conservadora. If you want to see the results of that relationship between the Protestant churches and the kings of America, Si tú quieres ver el resultado de esa unión entre las iglesias protestantes y los reyes de América, I would recommend that you watch the following 2 presentations. yo recomendaría que vayan y vean las siguientes 2 presentaciones. The 2 presentations that Sister Kathy McGraw gave at this camp meeting. Las 2 presentaciones que la hermana Kathy McGraw dio en este campal.
where she lays out the relationship between these two entities, Babylon and the kings. donde ella establece la relación entre estas dos entidades que son Babilonia y estos reyes. The beginning of our camp meeting, Al I inicio de started nuestro speaking campal, about the Articles of Confederation yo comencé and hablando, the Constitution. yo comencé hablando sobre los artículos de la Confederación y la Constitución. Now, these two states, State 1 and State 2, Ahora, estos dos estados, Estado 1 y Estado 2, if these states were run by kings who were decent and honest and straightforward, este estado está siendo conducido por reyes quienes son honestos, directos y that they decentes, truly believed that all human beings were equal, que ellos realmente creen que todos los seres humanos son iguales. then the Constitution of the United States would not be written in the language that we currently have. Entonces la Constitución de los Estados Unidos no hubiese sido escrita en el lenguaje que nosotros tenemos actualmente. Whether you go back to the Articles of Confederation or onto the Constitution, Retrocederían a los artículos de la Confederación o a la Constitución. what we are seeing in that document Y lo que nosotros vemos es que en ese documento is how the wine of Babylon has intoxicated the kings of the earth. es como Babilonia ha intoxicado a los reyes de la tierra. Because that document is one of compromise. Porque ese documento era un documento basado en concesiones o transigencias. So this issue permeates society at many levels. Así que este tema permea la sociedad a muchos niveles. And I want to remind us all that this document, the Constitution, that was put together in 1787, Y yo quiero que todos nosotros recordemos que este documento, la Constitución, que fue ensamblada en este año 1787, has nothing to do with Catholicism. no tiene nada que ver con el catolicismo. It's Protestants that are creating this document Son protestantes quienes crearon ese documento. and inbuilt within this document are their dogmas, their false ideas of truth. Y en ese mismo documento se encuentran sus dogmas, estas falsas ideas sobre la verdad. As I say, if you go through her two presentations, she traces the history of the United States all the way from the beginning here to the present time. Como yo dije, si ustedes ven sus presentaciones, ella va a trazar toda esta historia, el origen de los Estados Unidos hasta su tiempo presente. And she carefully lays out the problems. Y ella cuidadosamente establece cuáles son los problemas. Every single one of us needs to understand Cada uno de the nosotros necesita construction comprender of the United States government, how it's put together, how it operates. la construcción del gobierno de los Estados Unidos, cómo opera, cómo se ensambló, cómo se estableció. The reason we need to understand that is because we are coming to the time period of the agitation of the Sunday law that Ellen White speaks of, Y la razón, Great Controversy, chapter la 38. razón por la cual nosotros todos necesitamos comprender eso es porque nosotros nos estamos acercando ya a ese periodo de agitación del cual habla la hermana White en el conflicto de los siglos, capítulo 38. It's found on GC, page 605, paragraph 3.
Lo encuentras en el conflicto de los siglos, página 605, párrafo 3. I shouldn't need to remind people that most of the book, Great Controversy, is a parabolic book. Yo no necesito recordarle a las personas que la mayor parte del libro, El conflicto de los siglos, es un libro parabólico. Portions of it, when it was written, may not have been parabolic, but today they are. Algunas de las porciones del mismo no habrían sido parabólicos en el tiempo en que fueron escritos, pero hoy lo son. And this sentence, the last sentence of this paragraph, is definitely parabolic. Y esta sentencia, esta declaración, la última declaración de este párrafo definitivamente es parabólica. Whereas the question of enforcing Sunday observance is widely agitated, the event so long doubted and disbelieved is seen to be approaching. The third message will produce an effect which it could not have had before. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse a la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil, y el tercer ángel producirá un efecto que no habría podido producir antes. I'm hoping that we can all see the parabolic nature of this passage. We have discussed this in previous studies before. Espero que todos nosotros hayamos podido haber comprendido cuál es la enseñanza parabólica de esta última declaración. Ya ha sido enseñado previamente en estudios anteriores que ya yo he hecho. This agitation Esta agitación will occur at Panium. ocurrirá en Panion. Panium is next year. Y Panion es el siguiente año. And I'm not saying that in January of 2021, that is Panium. Y yo no estoy diciendo que en enero de 2021 que eso es Panion. But we know in the same year that we'll have the inauguration of the new president of the United States. Pero nosotros sabemos que es en el mismo año donde nosotros tenemos la inauguración del próximo presidente de los Estados Unidos. So the lead up to this agitation that's mentioned here, if this was considered to be a waymark, así que lo que conlleva ese periodo de agitación que nosotros podemos ver aquí, si eso se considera como un hito, is now happening. está ocurriendo en este mismo momento. And it's happening before our eyes in the election of the next president in a few weeks. Y está ocurriendo justo en nuestras propias narices. The reason why this is significant en las siguientes is 2 semanas, en las elecciones del próximo presidente de los Estados Unidos. That are creating this bipolar country. Y eso está ocurriendo por este conjunto de ideas que están creando este país bipolar. Are the same issues that are confronting every nation on this planet. Y esos son los mismos temas que están confrontando todas las naciones en el planeta en este momento. And when I say every country, y cuando yo dije cada país, it doesn't literally have to be every single country. No tiene que ser literalmente cada uno de los países. I'm hoping we can move away from this idea of the literal nature or literal fulfillment of events. Espero que todos nosotros podamos avanzar de esta idea del cumplimiento literal de los eventos o de la naturaleza literal de los The point I eventos. wanted to make El punto que yo quiero hacer is that the wine that the kings have drunk of, es que el vino del cual han bebido los reyes, when it comes to the activities in the United States, cuando se trata de las actividades en los Estados Unidos, over the past 230 years, a través de los últimos 230 años, was all the work of Protestantism, not Catholicism.
Fue todo una obra del protestantismo y no del catolicismo. And that wine is now permeating the world, even in Y ahora, atheistic or agnostic or secular countries. y ahora todo ese vino ha estado permeando en todas las sociedades de todos los países, incluso en aquellas sociedades agnósticas, ateas o seculares. It doesn't even have to be driven by a religious organization anymore, because the kings have already imbibed much of these thoughts and ideas. Ya ni siquiera tiene que ser puesta en vigor por alguna organización religiosa, porque la mayoría de los reyes ya se encuentra embotado de la mayoría de estas ideas, de este vino. Going back to Jane Andrews, De regreso a J.N. Andrews, page 57, paragraph 1, página 57, párrafo 1. he makes the following statement that we all believe. Él realiza la siguiente declaración que todos nosotros creemos. At the time of the first angel's message, the people of God were in Babylon. For the announcement of the fall of Babylon and the cry, "Come out of her, my people," is made after the first proclamation has been heard. En el momento del mensaje del primer ángel, el pueblo de Dios estaba en Babilonia, porque el anuncio de la caída de Babilonia y el grito, "Salid de ella, pueblo mío", se hace después de que se haya escuchado la primera proclamación. Now, in the past, I have described the history that predates 1798 and is 1798. Ahora, en el pasado yo he enseñado sobre esa historia que precede a 1798 y es 1798. And I have compared and contrasted that to two chapters or two books from the Bible. Y yo he comparado y contrastado eso con 2 libros o 2 capítulos de la Biblia. The first book is Isaiah, El primer libro de Isaías, Isaiah chapter 45, el primer libro es Isaías capítulo 45 and Revelation 11. y Apocalipsis 11. When you take Isaiah 45 and Revelation 11 and combine them, Cuando tú tomas Isaías 45 y Apocalipsis 11 lo combinas, even though these are two histories that span thousands of years, incluso aunque son 2 historias que tienen un intervalo de miles de años, you see the work is similar. verás que la obra es similar. In Isaiah 45, you have Cyrus the king, Ahora, en Isaías 45 tú tienes aquí a Ciro el rey, al rey Ciro. and if you combine Isaiah 45 with Ezra chapter 1, Y si tú combinas a Isaías uma ngabe 45 con kuhlanganiswa Esdras, Isaiah 45 no Ezra capítulo chapter 1, 1, you have two events. tú tienes 2 eventos. unezigameko ezimbili, Isaiah 45 Isaías and 45 Ezra y Esdras 1. 1. And these two chapters Y estos 2 capítulos deal with two issues. With the fall of Babylon van a lidiar con 2 temas, con la caída de Babilonia and also the y first también angel's message. con el primer mensaje angelical. And you can compare these to Revelation 11 Y tú puedes comparar esto con Apocalipsis 11
and of course Revelation 14. Y por supuesto con Apocalipsis 14. Revelation 11 is the history of France, Apocalipsis 11 es la historia de Francia, French Revolution. la Revolución Francesa. And even though it doesn't discuss it particularly in the chapter itself, Aunque no se discuta particularmente en el capítulo en sí, the work of France in the French Revolution is the destruction or the dismantling of Babylon. la obra de Francia en Apocalipsis 11 es la obra de destrucción o de desmantelamiento de Babilonia. The passage that we normally go to describe that is found in Daniel chapter 11. El pasaje que nosotros normalmente utilizaríamos para describir esa obra se encuentra en Daniel capítulo 11, Verse 40, part A. versículo 40, parte A. So you have these two parallel events. Pero tú tienes estos dos eventos paralelos. So when you come to 1798, Así que cuando tú llegas a 1798, there's a message that's Hay- given to God's people. hay un mensaje que se les daba al pueblo de Dios. Separate to the fall of Babylon, the message is to come out of her, my people. Separado de la caída de Babilonia, el mensaje de salir de ella, pueblo mío. Jane Andrew has an understanding of this concept, which is, I think, really advanced for his generation. J.N. Andrews tiene algún conocimiento de este concepto, lo cual yo considero que es algo avanzado a su generación. I'm going to read it again. At the Lo time leer- the first angel's message, the people of God were in Babylon for the announcement of the fall of Babylon, and the cry, "Come out of her, my people," is made after the proclamation has been heard. Okay, voy a leerlo una vez más. En el momento del mensaje del primer ángel, el pueblo de Dios estaba en Babilonia, porque el anuncio de la caída de Babilonia y el grito "salid de ella, pueblo mío", se hace después de que se haya escuchado la primera proclamación. So when he talks about the fall of Babylon and the cry to come out of her, he's speaking about these angels here. Así que cuando él está hablando sobre la caída de Babilonia y el llamado a salir de ella, él está hablando de estos dos ángeles de aquí. What I want us to see, and I don't want to particularly disagree with what he's teaching, Lo que yo quiero que todos nosotros veamos, y yo no quiero discordar particularmente con lo que él está enseñando, is the following. es lo siguiente. I want to suggest that this message to come out of her is not a message that follows the first angel, but is part of the first angel. Yo quiero sugerir que este mensaje de salir de ella antes de que caiga no es un mensaje que viene después del primer ángel, sino que es parte del primer ángel. So even though I've mentioned it here, Así que incluso aunque yo hice mención de ello aquí, I want to take this and drag it back into Millerite history. yo quiero tomar esto y traerlo de vuelta a la historia milerita. Because we all know Porque todos nosotros sabemos Revelation 18:1 is the same as Revelation 14:8. que Apocalipsis 18, verso 1 es lo mismo que Apocalipsis capítulo 14, verso And remember, 8. this is written in 1855. It's way up here. Y recuerden que todo esto fue escrito en el año 1855, es mucho después de aquí. So de he's esto. not quoting this history, he's quoting, he's not referring to a future history, he's referring to the past. Así que él no está haciendo referencia a una historia en el futuro, sino que le está haciendo referencia al pasado. So he knows Así que él sabe that second angel was given here in 1844, que el segundo ángel fue dado aquí en 1844. and he also knows that there was a second message that was given.
sino que él también sabe que hay un segundo mensaje que es in dado the summer of 44. en el verano de 1844. And that message was to come out of Babylon. Y ese mensaje es de salir de Babilonia. I'm hoping we all acknowledge or know that. Espero que todos nosotros tengamos conocimiento de ello o seamos conscientes de ello. We would call that the seventh month movement, if I can frame it that way. Nosotros le pudiésemos llamar a ello el movimiento del séptimo mes, si es que ellos lo pueden marcar de esa forma. So the Millerites are telling the people who are in Protestantism to come out of Babylon. Así que los mileritas le están diciendo a la gente que permanece en las iglesias protestantes que salgan de Babilonia. And they didn't just come into Babylon in this history, they were already in Babylon back here. Y ellos no se encontraban en Babilonia en aquella historia, ellos ya se encontraban en Babilonia antes, aquí atrás. In previous studies, En estudios anteriores, I have argued the following point. yo he argumentado el siguiente punto, That God's people que el pueblo are de Dios in Babylon, está en Babilonia, se encuentra en Babilonia, mystery Babylon, misterio Babilonia, and the location, the geographic location of Babylon is where? y que la localización geográfica de Babilonia, ¿dónde se encuentra? Europe. Europa. And they're required to leave Europe and go where? Y se requiere de ellos salir de Europa e ir a ¿dónde? To the glorious A land. la tierra gloriosa. The glorious land is the USA. Y la tierra gloriosa es los Estados Unidos. But we all know historically that they left Europe Pero todos a long nosotros, time before 1798. pero todos nosotros sabemos que ellos habían abandonado Europa mucho antes del año 1798. We know that just from this work. We've got 1777 when the Articles of Confederation have been put together. Nosotros sabemos esto de esta obra, cuando los artículos de la Confederación fueron ensamblados en el año 1777. And that's 20 years before Y 1798. eso es unos 20 años antes de 1798. So we know that there's not this call to come out of Babylon in 1798, which means to leave Europe and to go to the glorious land. And yet the message is still given. Y aún ese mensaje es dado. So whilst we can argue all of these points correctly, Así que una vez que nosotros todos podemos argumentar sobre estos puntos correctamente, when we take the history of 1798 and Cuando apply nosotros- these models to it, cuando nosotros tomamos esa historia de 1798 y tomamos estos modelos y la vinculamos a ella, when the message is given to come out of her, cuando el mensaje es dado de salir de ella, it's not simply to leave Europe and come to America. no es simplemente que salgan de Europa y vengan a América, As it was in the history of Cyrus, when God's people were told to leave Babylon and go back to Israel. como lo fue en la historia de Isaías 45, cuando se requirió al pueblo de Dios que saliera de Babilonia y se fueran a... What has happened is the following. Lo que ocurre es lo siguiente. People may have left geographically, Las personas quizás salieron de allí geográficamente, but they have not left experientially. pero ellos no han salido de allí de forma experimental, In their experience. en su experiencia. So they're still holding on to the models and ideas of Babylon in their hearts and in their minds. Así que ellos todavía se mantienen aferrados a sus ideas y al modelo de Babilonia en sus corazones, en sus mentes. We know it's shown here that the first angel's message runs all the way to the end of 44, and it runs parallel with the second angel.
Y nosotros sabemos que este mensaje del primer ángel corre en paralelo en toda esta historia con el mensaje del segundo ángel y llega incluso hasta la llegada del tercero, 1844. I don't want to keep on repeating this point. I want to leave it for you to study out what he's saying here. Yo no quiero seguir repitiendo sobre el mismo punto. Yo lo voy a dejar aquí para que ustedes lo estudien. Estudien lo que él está planteando But the aquí. point he wants to make Pero el punto que él is quiere that hacer Babylon is not the papacy in this context. es que Babilonia no es el papado en este contexto. It's actually Protestant America. De hecho, es la América protestante. He goes on to say, here also we have a most decisive testimony that Babylon includes Protestant as well as Catholic churches. Y luego él va a continuar diciendo, aquí también tenemos un testimonio decisivo de que Babilonia incluye tanto a las iglesias protestantes como a las católicas. I want to drop down to the next paragraph. Yo quiero bajar hasta el siguiente párrafo. It says the preaching of the hour 57.2. of God's judgment and the immediate coming of the Lord was at once the test of the church and the means by which she might have been healed. Dice, la predicación de la hora del juicio de Dios y la inmediata venida del Señor fue a la vez la prueba de la iglesia y el medio por el cual podría haber sido sanada. I'm going to argue when it says the church, definite article, it's referring to Sardis. Yo quiero referirme aquí a que cuando menciona la iglesia, un artículo definido hace mención a la iglesia de So Sardis. the problem with Sardis Así que el is problema that de Sardis its heart is with the world and not with Jesus. es que su corazón se encuentra en el mundo y no con Jesús. That's the test of the Millerite history, Esa es la prueba de la historia milerita. to find out where your heart is. Darse cuenta dónde se encuentra su corazón. And if your heart is with the world, we would call that the Laodicean experience. Y si tu corazón se encuentra en el mundo, nosotros llamaríamos a eso la experiencia That's laodicense. why if you carefully examine the experience of the fifth church with the seventh church, they are identical. Y esa es la razón por la cual cuando tú estudias en detalle la experiencia de la quinta iglesia y de la séptima iglesia, tú te vas a llegar a dar cuenta de que son básicamente They idénticas. both describe churches that are dead but claim to be alive. Ambas describen iglesias que están muertas, pero dicen estar vivas. Besides the spirit of prophecy quotes that talk about repeat of history, Aparte de aquellas citas del espíritu de profecía que hablan sobre la historia repitiéndose. I think this study from Revelation chapter 3 is one of the principal arguments that you can use from scripture to show history is repeating. Yo creo que un estudio del capítulo 3 de Apocalipsis es uno de los principales a través de los escritos de la Biblia en la When you cual tú compare puedes the two demostrar, churches, because their experience is identical. en las cuales tú puedes demostrar la historia repitiéndose y tú también puedes comparar las dos iglesias porque su experiencia es idéntica. I want to move on to what Urias Smith says. Yo quiero avanzar hacia lo que dice Urias Smith. This is Urias Smith's work, Daniel and the Revelation. Esta es la obra de Urias Smith, Daniel y Apocalipsis. Now, I know the problem with this book is that it comes in various editions. Ahora, yo sé cuál es el problema con este libro, que viene en diferentes versiones, ediciones. And in my edition, this is page 649, paragraph 1. Y en mi edición, esta es la página 649, párrafo 1.
So everybody should, Así que todos deberían de, let me just check. déjame chequear. Okay, so we had two references of this. It's the Okay. second one that Sister Elaine has put up. Así que, bien, tenemos dos versiones de ella. There are but Esto. three. Es la segunda, la que publicó la hermana Eileen. Hay tres de ellas. This is why I said there's a problem, because Por eso fue que the yo dije- pagination is different. Por eso fue que yo mencioné que había un problema, porque la paginación es diferente. Brother Daniel, it should be on the Zoom webinar chat. It's there in English. Hermano Daniel, se encuentra en el chat DAR del 649 paragraph 1, del seminario. but there are a number of versions of it. Es Second DAR one from 649, párrafo 1. Hay varias versiones, varias ediciones de ella, pero es la segunda que ¿Sí? posteó Eileen. Good. ¿La pudiste ver? So Bien. I'm going to read in English. It'll give the translators a chance to Yo la voy a leer en el put it into inglés their own language. y le voy a dar la oportunidad a los traductores de leerla en su propio No, idioma. but you have it on your chat. You can convert it with DeepL. No, pero la tienes So aquí the en el Zoom chat. webinar chat. Así que la tienes aquí en el chat del seminario y la puedes convertir en DeepL. La tienes allí en el seminario del chat. Perdón, en el chat del seminario. Or someone could do it for her if O it's si easier. alguien lo puede hacer por There are ti, but si es más three fácil. possible objects to which the word can be applied, speaking about Babylon. And these are: 1, the apostate religious world in general; 2, the papal church in particular; 3, the city of Rome. Solo hay tres posibles objetos a los que se puede aplicar la palabra, esta vez Babilonia, y estos son el mundo religioso apóstata en general, la iglesia papal en particular y la ciudad de Roma. Gracias, Micaela. So this book is written 42 years after the one we read from Andrews, and you see that Urias Smith has exactly the same position as Andrew. Así que bueno, este libro fue escrito alrededor de unos 52 años después que el de Andrews, y vemos que Urias Smith tiene la misma posición que Andrews en cuanto a esto. So in another edition, this is page 601, paragraph 2. Así que Different en, editions. Así que en una otra edición la podemos encontrar en DAR I want us 601.12. to Es la see misma. that he comes to the same conclusion because the arguments haven't changed 40 years later. Es la misma declaración, solamente que con una paginación diferente. Ahora, nosotros podemos ver que tiene la misma conclusión a pesar de estar Is diferenciados Babylon unos 40 años. the, as he would say, the papal church or the Romish church or the city of Rome? Así que Babilonia puede llegar a ser estas tres, o la iglesia apóstata, o la iglesia papal, o la ciudad de Roma. In the next two paragraphs, he develops his proofs to show, firstly, it's not the Roman church. Secondly, it's not the city of Rome. Así que en los siguientes dos párrafos él va a comenzar a desarrollar su argumento del por qué no es Babilonia, la ciudad ni de Roma, ni tampoco la iglesia romana. When he argues about Babylon not being the Romish church, he said it's not confined to it. It's more than the papacy. Cuando él argumenta de que Babilonia no es la iglesia romana, él va más allá de eso. Él dice que no solamente es aplicable a la iglesia romana, Yesterday we sino que más spoke allá about de ello. synecdoches, Ayer hablamos sobre las sinécdoques. and he says in this passage, this is 649 paragraph 2, the fact that these daughters are spoken of shows that there are other religious bodies besides the Romish church which come under this designation. Okay, I'm going to pause here. So can someone help Brother Caesar get the reference so he Ok, can ¿será que alguien translate puede it?
¿Será que alguien puede darle la referencia aquí al hermano César? Se la puede postear para que él la pueda traducir. Thank you. Ok. Babilonia no. Brother Caesar, I think you have it in Spanish on the web chat. Ok. Hermano Sister César, creo Michaela que has la already given it tienes. to us. Ya, thank you. Hermano César, creo que la tienes aquí en el chat del grupo. La hermana And ya Brother la acaba de Marcel has publicar. put it into Spanish as well, the second paragraph that Y... I've just read. Do you see it, Brother Caesar? Yes, I see it. Thank you. Just put a thumbs up if you have it. Okay, so we're all good. Have you had the chance Así to que todos translate? estamos bien. ¿Tuviste la oportunidad de traducir? Okay, No, I do it didn't. now. No. Yeah, please. Ok, lo haremos ahora. Dice, las descripciones del capítulo 17, Babilonia no está confinada a la Iglesia Romana. No se niega que esta iglesia sea un componente muy prominente de la Gran Babilonia. Las descripciones del capítulo 17 parecen aplicarse muy particularmente a esa iglesia, pero el So nombre we're que just lleva... waiting for Brother Caesar to translate it. He's reading the whole passage, which I didn't read all, but it's fine. Ok, así que nosotros estamos esperando que el hermano César termine de traducir. Yo no leí todo el pasaje, pero él lo está leyendo, así que bueno, nada, tranquilos que todo está bien. Pero el nombre que lleva en la frente, Misterio de Babilonia, grande, las rameras y las abominaciones de la tierra, revela otras conexiones familiares. Si esta iglesia es la madre, ¿quiénes son las Let us hijas? know when you finish, Brother Caesar. El hecho de que se Give me a hable de thumbs up estas when you're hijas done. muestra que hay otros cuerpos religiosos, además de la iglesia romana, que están bajo esta designación. Okay, so he read Okay. the whole of that paragraph, which I hadn't done, but that's fine. Okay. What it shows is that Él leyó todo the el daughters come under the same designation. Ok, él leyó todo el párrafo, lo cual yo no hice, pero está bien. Y aquí nos dice que las hijas todas están bajo esta That is a designación. synecdoche. Eso es una sinécdoque. But what we need to see is that synecdoches, when we're going to apply them in this fashion, become dispensational issues. Pero lo que yo quiero que todos nosotros veamos de que cuando las sinécdoques son planteadas en estas formas, son temas dispensacionales. And one of the nice arguments that Smith uses at the very end of this paragraph Y uno de los argumentos principales que Smith utiliza en estos párrafos, it's only part of the sentence. It says, beginning with the word if no other church but the Romanish is included in Babylon, that the people of God as a body are now found in the communion of that church and are to be called out. But this conclusion, no Protestant at least will be willing to adopt. Okay. Babilonia no está confinada a la iglesia romana, no se niega que esta iglesia es un componente muy prominente de la Gran Babilonia. You want me to paraphrase this, Shemaine? ¿Quieres que lo parafrasee, hermano Shemaine? So he Así says, que él if dice, Babylon is just the Roman church, si Babilonia fuese solo la iglesia romana, that means God's people are only in the Catholic system, nowhere else. significa entonces que el pueblo de Dios se encuentra solo en el sistema And he says, católico no romano, Protestant would en ningún accept otro that lugar más. Ningún protestante aceptaría eso, because they believe God's people are in Protestantism. porque ellos creían que el pueblo de Dios se encuentra en el protestantismo. It's a really nice, good argument. Es un muy buen argumento. So the board work here shows the following. Así que la ilustración de aquí nos muestra lo siguiente, The daily, que el continuo, the continual, comes in three sequential histories: the dragon, the beast, and the false prophet. el continuo viene en tres historias secuenciales, el dragón, la bestia y el falso profeta. And the thing is, they're both sequential, and by the time you get to the end, concurrent. Y la cosa es de que todos son secuenciales y que cuando ya tú te acercas al final son concurrentes, Just like the three angels' messages. tal como los tres mensajes angelicales.
So the dragon carries on through history, Así que el dragón continúa toda esta as historia, does the beast, tal como con la bestia, and of course the false y prophet. por supuesto con el falso profeta. They all run parallel to one another. Todos ellos corren en paralelo el uno con el otro. So they're both synecdoches and not synecdoches, depending on how one views them. Así que todos ellos son sinétoquis o no sinétoquis dependiendo de cómo uno los vea. He then goes on to prove that Babylon is not the city of Rome. Luego, él se va a encargar de probar de que Babilonia no es la ciudad de Roma. Now, the reason why these arguments Ahora, good to know ahora la razón por la cual estos argumentos son buenos de saber is because there are large segments of Adventism es porque hay grandes sectores del adventismo, also known as Levites, también conocidos como levitas, that believe one or both of these options. que creen una o ambas de estas opciones. They believe that Babylon is the Catholic Church. Ellos creen Period. ellos creen que la Iglesia Católica es Babilonia, punto. Or they believe that Babylon is the city of Rome that sits on 7 hills. O creen de que Babilonia es la ciudad de Roma que está asentada entre 7 colinas. In fact, there were people in our movement in leadership positions that in the past have believed this. De hecho, hay personas dentro del movimiento en puestos de liderazgo que en el pasado creyeron esto. And this is literally decades after Urias Smith had proven otherwise. Y esto es décadas después de que Urias Smith I comprobó want lo to drop contrario. down now to 651, paragraph 2. Ahora, yo voy a descender a la página 651, párrafo 2. Just going to read one sentence from here so you can just read along with me. Voy a leer una sentencia de aquí para que entonces todos ustedes la puedan leer junto conmigo. Babylon signifies Babilonia the universal significa worldly church. la Iglesia Mundial Unificada. Having seen that it cannot be any one of the only other 3 possible objects to which it could be applied, it must mean this. I'll paraphrase. Yo voy a He said there were parafrasear. 3 options. Él dijo que habían 3 opciones. He says, I've proven it's not the papacy Él dijo, ya yo comprobé que no es el papado, only. únicamente. I've proven it's not the city of Rome, Yo comprobé que no es la ciudad de Roma. and therefore it must be the universal worldly church. Y por consiguiente tiene que ser la Iglesia Mundial Unificada. Now, this universal worldly church is not what you think. Ahora, esta Iglesia Universal del mundo no es It's lo que not the ustedes council of consideran. churches when all these denominations come together in an evil organization. No son estas iglesias que entran en esta organización mundial o se están confederando a través This del is mundo. fornication. This is wine. Esto es fornicación, esto es vino. There are false doctrines that have permeated the world, Están estas falsas doctrinas que han permeado en el mundo and they've permeated the world because so many religious organizations hold on to common values. y han permeado todo el mundo porque muchas organizaciones religiosas han aceptado estos valores comunes. And those common values that they hold to are nationalism, sexism, and Y homophobia. estos valores en común que todas ellas han aceptado son nacionalismo, sexismo y homofobia. Now, Elder Tess has done extensive studies on what people call Hitler's Pope. Ahora,
La anciana ha hecho numerosos y extensos estudios sobre, aquello que las I personas believe it was Pope Pius denominarían XII. Someone can el, confirm. el Papa de Hitler. Alguien diría que es Pío XII, creo. Si alguien me puede The reason confirmar. why I mention that La razón por la cual yo menciono eso is because if you take fascist Germany, the Third Reich, es porque si tomas a la Alemania fascista, el Tercer Reich, when people look at that history, cuando las personas ven hacia esa historia, some people say the Catholic Church was involved, and some people say it wasn't involved. las personas te dirían que la Iglesia Católica se involucró y otras personas te dirían que no, la Iglesia Católica no estaba involucrada. And what I want to say Y lo que yo quiero is decir not that there was some secret alliance, no es que había una especie de alianza secreta, which is what people want to look for. que es a lo que las personas quisieran ir y ver. I'm not saying there was some conspiracy. Yo no estoy diciendo que había una especie de conspiración. I don't know how involved the papacy and Germany were. Yo no sé cuán involucrados estaban el papado de la Alemania. But what I want us to see, Pero lo que yo is quiero que that nosotros veamos what I want us to see is that the dogma that the church held on to ended up being the same dogma that Germany held on to. Lo que yo quiero que veamos es que, de alguna forma, el dogma que sostenía la Iglesia Católica era el mismo dogma que sostenía también la Alemania nazi. And an atheistic Germany can hold to the same dogma as a Christian organization. Y que una Alemania atea podía sostener el mismo dogma que una organización cristiana. They don't have to become Catholic to do that. That's the point. Ellos no necesitaban ser católicos para hacer eso. Ese es todo el punto. So when we talk about Hitler's Pope, Así we're que, not saying that he was Hitler's puppet or Hitler was his puppet. así que cuando yo estoy hablando del Papa de Hitler, yo no estoy diciendo de que él era la marioneta del Papa o que el Papa era su marioneta. Prophetically, we can develop those models. Proféticamente nosotros pudiésemos desarrollar aquellos modelos. But literally, it doesn't have to be that way. Pero literalmente no necesariamente tiene que ser de esa forma. The doctrines have already permeated society, and all the right people at the right time take them up. El dogma ya había permeado en la sociedad y solamente fue cuestión de que las personas en el momento correcto la asumiesen. It's like the fire has already been built, you just need to put a spark to the fire. Es algo así como que la llama ya estaba por prenderse, tú simplemente necesitas generar una pequeña chispa para encender todo ese Unless we fuego. see that, we will keep on being dragged into conspiracies. A menos de que nosotros seamos capaces de ver esto, nosotros vamos a ser siempre arrastrados a creer en conspiraciones. The fact that Hitler was a Catholic, I'm suggesting, is neither here nor there, which in English means it's irrelevant. El hecho de que Hitler sea católico es básicamente una otra forma de decir, He could have been él a no está ni Lutheran allí. and Lo que done the quiere same decir, work. lo que quiere decir es que en el inglés es que es irrelevante. Él hubiese podido haber sido un luterano y hubiese hecho la In misma the cosa. United States today, En los Estados Unidos del día de hoy, who runs the United States? ¿quién dirige los Estados Unidos? Is it a Protestant, ¿Era protestante? ¿Es acaso un protestante? a Catholic, ¿Un católico? or a Jew? ¿O es un judío? Now, depending on how you want to define runs the government will define which religious organization you're referring to. Ahora, dependiendo de cuál tú digas que
que sea la asociación religiosa de la persona que dirige los Estados Unidos, tú vas a definir la organización detrás de él. Because in the Trump White House, all of them are part of that, are part of the executive branch. Porque en la administración de Trump, en la Casa Blanca, todos ellos hacen parte So de I'm suggesting la it rama doesn't matter ejecutiva. what religion you are, it's irrelevant. Así que yo lo que estoy sugiriendo es que no tiene nada que ver la religión que seas, eso es irrelevante. This is one of the fundamental differences between what this movement teaches and the rest of Adventism teaches. Esa es la diferencia fundamental entre lo que enseña este movimiento y lo que el resto del adventismo enseña. This is the problem that conservative Adventism and FFA had. They held on to these wrong ideas. Este es el problema que tanto el adventismo como Future for America tienen. Ellos se aferraron a estas ideas equivocadas. Smith says this. Smith dice lo siguiente. He's going to list a number of churches. Él va a enlistar numerosas iglesias. He says the Greek church in Russia. Él dice la iglesia griega en Rusia. And Greece, of course. Y Grecia, por supuesto. The Lutheran church in Prussia, Holland, Sweden, Norway. La iglesia luterana en Prusia, Noruega, Suecia. I did Prussia, Holland, Sweden, Norway. Prusia, And in Holanda, parts of Suecia y Noruega, y en partes de Alemania. I mentioned 5 countries you should have listed. Mencioné 5 países, si es que ustedes lo Prussia, notaron. Holland, Sweden, Norway, Germany. Prusia, Holanda, Suecia, Noruega y Alemania. England has the Episcopacy Inglaterra or the tiene, Anglican. Inglaterra tiene el episcopado, la iglesia anglicana. Then he says other countries have their own established religions. Y luego dice que y otros países tienen sus propias religiones establecidas. He says Babylon has made all nations drunken with the wine of her fornication. Él dice, Babilonia ha hecho a todas estas naciones embriagarse con el vino de su fornicación, Her false doctrines. sus falsas doctrinas. It can therefore symbolize nothing less than the universal worldly church. No puede simbolizar nada más, por consiguiente, más que la Iglesia This Universal is the del mundo. conservative element of all religions. Estos son solamente los elementos conservadores de todas las religiones. What's the difference between Protestantism, ¿Cuál es la Catholicism, diferencia entre ¿Cuál es la diferencia entonces entre el catolicismo y el protestantismo, Hinduism, el hinduismo, Buddhism, budismo and the Muslim faith? y la fe musulmana? I just mentioned 5. Mencioné 5 And the answer is nothing. y la respuesta es nada. They all will practice the following: Todos ellos practican lo siguiente: nationalism, sexism, homophobia. nacionalismo, sexismo y homofobia. Every single religion holds on to the same dogma. It's Babylon. Cada una de estas religiones se aferra al mismo dogma. Eso es Babilonia. It's the universal worldly church. Es la Iglesia Universal del mundo. On the board, Unificada. I've got 3 elements: dragon, beast, false prophet. En la pizarra yo tengo 3 elementos: dragón, bestia y falso profeta. He goes on to say in the next paragraph, 652, paragraph 1. Él va a avanzar y decirlo en el siguiente párrafo, 652, párrafo The 1. great city, Babylon, is spoken of as comprised of 3 divisions. Babilonia está compuesta de 3 divisiones.
Listen to how he describes this. Escuchen cómo él va a describir lo siguiente. He's going to refer to Revelation 16, Él va a hacer referencia a Apocalipsis 17. and the reference is verse 13, verse 19. He doesn't mention it in the paragraph. Y las referencias son el versículo 13 y el versículo 19. Él no hace mención de ello en el párrafo. He says the following. The great Dice city lo Babylon siguiente. is spoken of as comprised of 3 divisions. La gran ciudad Babilonia, se habla de la gran ciudad Babilonia como compuesta por 3 divisiones. So the great religions of the world may be arranged under 3 heads. Así que las grandes religiones del mundo pueden ser organizadas bajo 3 cabezas. The first, oldest, and most widespread is paganism. La primera, la más antigua y extendida, es el paganismo, symbolized under the form of a dragon. simbolizado bajo la forma del dragón. The second is the great Romish apostasy, symbolized by the beast. La segunda es la gran apostasía romana, simbolizada por la bestia. The third is the daughters or descendants from that church. Y la tercera es la de las hijas o de las descendientes de esa iglesia. It's under this third head that comes the 2-horned beast. Es bajo esta cabeza que viene la bestia de 2 cuartos. So I'll stop there. Así que yo voy a detenerme allí. So he talks about the 3 elements of Babylon. Así que él aquí habla sobre los 3 elementos de Babilonia. He shows how it's the dragon, beast, and false prophet. Y él demuestra cómo es esto, el dragón, la bestia y el falso profeta. And remember what we spoke about yesterday, Y recuerden sobre lo que nosotros hablamos el día de ayer, how on one issue, we and Future for America parted ways. cómo sobre un tema nosotros y Futuro para América nos separamos. It was the issue of the threefold union or 2 streams of information. Era el tema de la unión de 3 elementos o de las 2 fuentes de información. And we were falsely accused of not agreeing to the threefold union model. Y nosotros fuimos falsamente acusados de no estar de acuerdo con el modelo de la unión de 3 elementos. My argument was that the threefold union model must be compartmentalized. Mi argumento principal es que esta unión de 3 elementos tiene que Or ser must be understood. entendido, Compartmentalized means put into a certain box. tiene que ser colocado bajo un marco en específico. We call it dispensationalism. Nosotros le llamamos a eso dispensacionalismo. They must be considered in a dispensational fashion. Ellos deben de ser considerados de una forma dispensacional. And therefore, sometimes it's a synecdoche and sometimes it isn't. Y a veces eso es una sinécdoque y otras veces no lo es. And in closing, Y para cerrar, en I conclusión, have a question. yo tengo una pregunta. The heads of the beast of Revelation 17, Las cabezas de la bestia de Apocalipsis 17, are they synecdoches or not? ¿son sinécdoques o no? And the answer is Y la respuesta es good. First answer we got is bien. both. Es la primera respuesta que nosotros obtuvimos, es ambas. Okay. And that's the trap that we fall into. Y That esa it's es, not one or the other. y esa es la trampa en la cual nosotros caímos, que no es ni una ni la otra. If you were doing a study of the heads of Revelation 17, Si tú fueras a hacer un estudio sobre las cabezas de Apocalipsis 17,
you should do a good study to prove that it's not a synecdoche. Tú necesitarías hacer un muy buen estudio para comprobar que no es una sinécdoque. And then in part 2 of your study, you Yeah. should show the complete opposite. Y en la segunda parte de tu estudio, tú deberías de comprobar lo completamente opuesto. And that's the problem. We are unable to conceptualize both models. Y ese es el problema de que nosotros no somos capaces de conceptualizar ambos modelos. And unless you do that, you end up having either limited understanding or wrong understanding. Y a menos de que tú hagas eso, tú vas a tener dos cosas, o una comprensión limitada o ningún And I entendimiento, want to ninguna mention one comprensión. last point before we close. Y yo quiero hacer mención de un último punto antes de cerrar. One last point before we close. Un último punto antes de cerrar. Page 653, paragraph 2, Página 653, párrafo 2, same book. del mismo libro. Daniel Revelation. Daniel It's Apocalipsis. just the next page. Simplemente en la siguiente página. I want to read one sentence from there. Yo quiero leer una declaración de allí, una sentencia de allí. Babylon is represented Babilonia as trafficking the souls of men. es representada como comerciando con las almas de los hombres. Now, people may not like what I'm about to say, Ahora, las personas quizás no les llega a gustar lo que estoy a punto de decir. since the beginning of this year, Desde principios de este año, Elder Tess and myself have fought against a particular ideology that is prevalent in this movement. la anciana Tess y mi persona hemos estado luchando contra una idea que se encuentra particularmente en este movimiento. And I don't know if people can tell me what that issue is. Y yo no sé si las One personas, word. y yo no sé si las personas me pueden decir a mí en qué consiste este tema. Solo una palabra. So people can already see what I'm referring to from this passage. Así que las personas ya pueden estar reconociendo lo que yo estoy infiriendo a través de este pasaje. Human trafficking, Tráfico humano. Oh, okay. or as Smith says, Babylon is represented as trafficking the souls of men, O tal como lo dice Smith, Babilonia como traficando con las almas de los is one of the hombres. characteristics of Babylon. Es una de las características de Babilonia. And for those people in our movement who have resisted this issue that we have confronted in our movement, Y para todas aquellas personas que han estado resistiendo este tema con el cual nosotros hemos sido confrontados como movimiento, I'm just going to call it dowry. yo solamente le voy a Comes under llamar, different names in different countries. yo solamente le voy a llamar sistema de dote, dowry, el cual se define y se llama de diferentes formas en diferentes países. Is nothing more than a doctrine of Babylon. No es nada más que una doctrina de Babilonia. Wow. And we have been accused, Elder Tess and myself, Y nosotros, of interfering, of colonialism, of pushing our agenda onto people from different cultures. y nosotros, tanto la anciana Tess como mi persona, hemos sido acusados de colonialismo, de infiltrarnos y de simplemente interferir Whereas con la I'm cultura de hoping we otros can all países. see now clearly Ahora, yo espero que cada uno de nosotros pueda ver that claramente there are men and women in this movement who have drunk of the wine of Babylon Que- and like the taste of it. que hay hombres y mujeres dentro de este movimiento que han bebido del vino And de when we Babilonia, say lo han don't probado y drink, les gusta. Y lo que nosotros decimos es, some of them say, can we just have a little sip? y cuando nosotros le decimos a ellos, no beban de eso, ellos te dicen a ti, aunque sea puedo tomar un Some say, sorbito. Algunos dicen,
if we just have an empty glass and pretend to drink, is that okay? Que si nosotros tenemos una copa vacía y pretendemos beber de ese vino, ¿eso acaso está bien? This is how bad this doctrine is ingrained into the hearts and minds of people in this movement. Eso es cuán mala es esta doctrina que se mete de lleno en el corazón y las This mentes is de las not personas dentro de apostate este movimiento. Protestantism. This is not the conference church. Esto no es protestantismo, esto no es la conferencia general de la iglesia. There are people who have left this movement because we didn't even let them drink from an empty cup of Babylon. Hay personas que han salido de este movimiento simplemente porque nosotros no le hemos permitido a ellos beber inclusive de una copa vacía In so many de subtle esa ways, doctrina. Babylon is alive and well in the hearts and minds of people in this movement, and we don't even know it. De una forma sutil, Babilonia se encuentra en el corazón y las mentes de algunas personas dentro de este movimiento y nosotros ni siquiera tenemos conciencia de ello. We have been tackling this issue head on for the past 9 months, and people are still resisting. Nosotros hemos estado atacando este mismo problema ya desde hace unos 9 meses y hay muchas personas que aún hoy en día lo están resistiendo. It was here, I've erased it. Estaba aquí, yo lo borré. There was a graph that had different gradients. Había una ilustración que tenía diferentes grados. The reason we don't look like a church of success La razón por la cual no vemos éxito como iglesia is because people in this movement still hold on to the ideas of Babylon. es porque hay personas hoy en día dentro del movimiento que todavía mantienen o sostienen ideas de Babilonia. Let's pray. Vamos a orar. Our Heavenly Father, Oh, querido Padre Celestial, we want to pray that you guide and direct us. quiero orar para que por favor nos guíes y nos dirijas. As we consider the subjects of nationalism, A medida sexism, and que, homophobia, a medida que nosotros consideramos el tema de nacionalismo, sexismo y homofobia, may each of us examine ourselves, que cada uno de nosotros se examine a sí mismo, not to see whether we are in the faith or not, no para ver si nos encontramos en la fe o no, but to recognize that we have each imbibed the wine of Babylon. sino reconocer de que nosotros hemos sido embobados con el vino de Babilonia. We are drunk with it. Hemos bebido de él, hemos sido embriagados con él, We are drunk with the wine, hemos sido embriagados con el vino and we like the taste. y nos gustó el sabor. Father, may we realize the sinfulness of our behavior. Padre, ayúdanos a reconocer la pecaminosidad de nuestro comportamiento, o de Both nuestra individually conducta, and as a corporate body. en ambas vías, tanto individual como cuerpo corporativo. Como I offer a corporación. special thought for those middle managers in our movement. Elevo una oración especial por todos aquellos gerentes líderes dentro del movimiento, That they would have the courage and the fortitude to see what is happening and to change it. que ellos puedan tener el coraje para poder ver los problemas y hacer cambios. In Jesus' name, En el amen. nombre de Jesús, amén. Thank you, Elder Parminder. If Gracias, you're okay, anciano we're going to try to Parminder. do a really quick transition. Nosotros vamos a hacer una transición Everybody's bastante okay with breve. that? Espero que todos estén de acuerdo con ello, And, ya as soon as we can get everybody, hemos terminado Um, y tan the pronto como translator's all set, nosotros then we'll tengamos let you know todo and listo, we'll get los started. traductores ya pueden iniciar para que ya saben todo esté bien.